Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Medellín es una ciudad que adoro, amo, disfruto. Ayer de noche fuimos a un rooftop que nos llevó ahí y muy lindo lo que está. Cada vez está más linda la ciudad. Es una ciudad muy linda. Bueno, muchas gracias. Como decía Samuel, para los que no me conocen, una cosa buena cuando levantaron la mano es volvieron. Eso quiere decir que al menos es algo importante. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Juan Pablo Castro, soy el director de Estrategia de Ciberseguridad para Latinoamérica. Hablo así, pero no soy argentino, soy de Uruguay. ¿Bien? Ah, bien, ¿viste? Dije, siempre vale la pena aclararlo, es importante, es importante. Aunque nuestras capitales quedan muy cerca, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esta es mi página de LinkedIn. Si la presentación les parece interesante, mándenme un mensaje. A mí me encanta compartir la presentación. La comparto en formato de PPT, no en PDF, porque muchos de los slides que van a ver tienen que ver con el objetivo de esta sesión, que es que ustedes los puedan usar internamente. ¿Podrías pasarme los slides porque yo los quisiera mostrar en la junta directiva? Sí, son para ustedes. Úsenlos de la manera que quieran. Incluso, varias veces me han dicho, ¿podés darle esta charla a los directivos de la empresa? Porque me parece muy interesante que alguien también lo podemos hacer. Así que bueno, eso es un poco del objetivo de esta charla. Para arrancar, vamos a arrancar con una encuesta. Bien, vamos a ver si carga la encuesta. Perfecto. Únanse ahí con ese código QR y la idea es conocernos un poco más, saber quién está. Y cada vez, el año pasado teníamos la mitad de este salón, ahora lo agrandamos a la doble. Y la idea que van a ver es, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor tu rol en el área de ciberseguridad? Y puede ser múltiple opción, porque todos sabemos que no hacemos una sola cosa, ¿no? A veces tenemos distintas responsabilidades y esto. Acá arriba vamos a ver, bien, ya funciona, ya con esto ya estoy con la gente conectada hasta ahí arriba, tenemos 2 personas. ¿Cuántos asistentes tenemos? Como 90, 100 más o menos. Así que por lo menos la mitad debería de conectarse. Si no están en TikTok, deberían estar en otro lado. 7 personas contestando, 8. Les voy a dar tiempo. Y más para que se conozcan ustedes y entiendan un poco de con quién estamos hablando y qué tenemos que hacer cada uno, ¿no? 18 personas, 20, 23 personas contestando, la mayor parte. Una de sus funciones, no es que sea la única, es líder y estrategia. La otra es analista de seguridad, respuesta a incidentes, inteligencia de amenazas, configuración de controles. 39 personas, 41, vamos a esperar a que llegue a 50. Siempre digo la mitad es correcto. 47, 49, uno más, 51, genial. Bueno, dense cuenta que está mezclado el rol entre líder y estratega y analista de seguridad, y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Entonces, es bueno porque la sesión tiene que ver con estrategia y tiene que ver con qué hacemos de estrategia. Cuando inicia el año, yo siempre les comento, a mí me encanta leer uno de los reportes que yo siempre les aconsejo, léanlos, úsenlos, porque es bueno cuando ustedes hablan de ciberseguridad, hablar en este idioma, porque las personas de negocios, las personas con las que están trabajando, también tienen que ver con esto. Y son los reportes del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial no se dedica solamente a tecnología, sino que ve básicamente las problemáticas que tenemos desde un panorama global, desde un panorama geopolítico complejo y desde un panorama que es mucho más inclusivo. El reporte global de riesgos, que no es solo de ciberseguridad, este es solo de ciberseguridad, ¿bien? Este es uno que está dedicado, este sale en octubre, por lo cual no salió el del 2025, que es solo para los oficiales de riesgo, y este último, que tiene que ver con la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Entonces, y este es de este año específicamente porque es uno de los tópicos que está marcando básicamente esto. Para que ustedes no tengan que leer los reportes, una de las resúmenes que yo hago y que siempre dicen estos reportes es el siguiente. Nunca antes el ciberespacio fue tan complejo, dinámico, y esa palabra quiero que les quede grabada y tiene que ver con la dificultad que tenemos. Es aceptar que esto no es una foto. Nosotros constantemente estamos cambiando lo que tenemos que proteger. Entonces no podemos verlo estáticamente, ni en la evaluación de riesgo, ni en la evaluación de otro tipo de estados. Y adicionalmente,
La ciberseguridad se enfrenta a ese nuevo nivel de complejidad. ¿Cómo protejo todo eso que es dinámico, que está cambiando continuamente y no solo depende de mí? Porque esa es la otra complejidad. Para entender eso y lo que dice el reporte de qué es la complejidad en ciberseguridad, y cuando ustedes le digan, ¿por qué es complejo? Ah, no, porque es muy difícil. No, no es porque solamente sea muy difícil. El reporte del Foro Económico Mundial habla que es complejo por 6 cosas hoy en día. La primera son las tensiones geopolíticas. Y esto acompleja todo. Y uno dice, ¿por qué va a ser complejo las tensiones geopolíticas? Bueno, porque los distintos gobiernos que entran en tensiones geopolíticas, y alguien puede decir, bueno, por ejemplo, ahora hay un conflicto entre Israel e Irán. Imagínense que el gobierno de Colombia se pone de un lado o del otro. Bueno, inmediatamente el otro de los bandos va a empezar a intentar atacar la infraestructura de Colombia y las empresas de Colombia por una cuestión de represalia. Eso mismo es lo que vemos constantemente. Y esto sucede de manera constante. El mundo está cambiando muy rápido. La otra parte tiene que ver con la sofisticación del cibercrimen. El cibercrimen cada vez es más sofisticado, se ha sofisticado más porque tiene más recursos, porque tiene más oportunidades y porque tiene una más superficie de ataque que puede aprovechar. La otra que agrega complejidad es lo poco que nosotros controlamos todo. Ustedes eso lo deben vivir día a día. O sea, hoy no es simplemente, tengo mi data center que está on-premise, acá está mi configuración, mi red de internet, le pongo un firewall y listo. Hoy en día la interconexión que hay con proveedores de servicios, con distintas formas que tienen que ver por donde pueden entrar las cadenas de ataque, las distintas partes y no solo a nivel de servicios, sino a nivel de código de las aplicaciones, a nivel de las nubes, donde sea. Uno puede decir, uy, pero se cayó esta otra empresa y entonces se cayó por un servicio, pero afectó a todas estas otras empresas. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron que creo que fue la semana pasada, hubo una caída muy grande del servicio de Cloudflare, ¿no? Y afectó un montón de cosas. Bueno, sí, dicen que sí, lo vivieron, ¿no? El problema no fue de Cloudflare en sí, fue de Google, que le daba servicios a Cloudflare. Y después dijeron, pero también los servicios en AWS se cayeron. No se cayó ni AWS ni Azure, pero había servicios que dependían de Cloudflare, que dependían de Google. Entonces, es muy complejo. Nunca antes tuvimos tan poco control sobre las cosas que tenemos que proteger. Entonces, eso es otro de los puntos importantes. La otra es los requerimientos de regulatorios. Ante este panorama, los requerimientos regulatorios son cada vez más exigentes. Bueno, inteligencia artificial, que lo vamos a ver a la otra parte, agrega un nivel de complejidad muy grande. Y hablaba con varios de ustedes ahora antes de empezar la charla y vamos a verlo. Incluso, aunque su empresa no esté haciendo nada de inteligencia artificial, ustedes ya tienen un problema latente, que son los usuarios usando servicios de inteligencia artificial. Y eso ya generó un desafío nuevo. Y hay que atacarlo y al principio darle una posibilidad de visibilidad y poder tomar una acción. La otra es los gaps de skills, o sea, siguen pasando. La inteligencia artificial nos va a ayudar a reducir un poco, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que poder automatizar, como decía Juan Carlos, una gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo una gran cantidad de cosas que no son realmente impactantes. Recuérdense, hacer actividades no es lo mismo que impactar o disminuir el riesgo. Entonces tengo que entender que lo que estoy haciendo sea realmente importante. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy también. La otra, lo que les decía del reporte de inteligencia artificial es, la primera parte, se expande la superficie de ataque. Ya sea que estén usando inteligencia artificial, que sus usuarios lo usen, o directamente que estén explorando cómo crear nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Y lo tenemos que comprender. Y esto cambia segundo a segundo. La otra parte de la inteligencia artificial es que, perfecto, también las herramientas mejoran. Entre Micro, que tenemos más de 35 años en el mercado, hemos visto cómo esto mejora muchísimo. Y mucho de lo que van a ver que nosotros hacemos tiene que ver con la posibilidad de que la inteligencia artificial nos permitió hacer esto de una manera mucho más rápido y mucho más eficiente, donde antes era imposible hacerlo. Entonces, esto nos ayuda a tener mejores capacidades de ciberseguridad, pero necesitamos innovar en las formas de protección. La otra parte, el otro componente de esta tríada es el aumento
de la potencia de los ciberataques. Así como las personas, las empresas ven que la productividad puede aumentar con la inteligencia artificial, lo mismo pasa con los ciberatacantes. Y lo vamos a ver también en varios ejemplos. Entonces, no es solo decir, genial, ¿nos sirve para esto? Bueno, sepan que si ustedes tenían que defender esto, ahora tienen que defender esto contra un arma que era así de chiquita y ahora un arma así de grande. Entonces esto genera la próxima generación de ciberarmas. Podría ser como una cosa medio futurista, pero bueno, vamos a ver si esto es verdad o no y lo vamos a ver más adelante. Y entonces, esta nueva superficie de ataque con la combinación de arriba también ofrece nuevos vectores de ataque. Del otro reporte, y por qué me gusta siempre mostrarles esto, que todos los años cambia de formato, es porque cuando yo tengo que hablar de esto con alguien que no entiende de tecnología, recién está viendo lo que es inteligencia artificial y ya no entendía de ciberseguridad, cada vez es más complejo y se pierden en el nivel de abstracción. Esto es el mapa global de riesgos del Foro Económico Mundial. Los riesgos están clasificados en estas categorías: económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Y cada uno tiene un color. Los riesgos tecnológicos son esos que están más en moradito, que están por acá. ¿Bien? Pero vean cómo están interconectados. Entonces nadie puede decir, esto es un problema de tecnología. No, esto es un problema de todos. Y la única manera de resolverlos es que todos tengamos una visión en conjunto de lo que está pasando. Y hoy vamos a ver básicamente dos de estos que tienen que ver con los riesgos de usar tecnología de inteligencia artificial, y el otro problema es el tema de, la guerra digital y el ciberespionaje. Y ustedes dirán, ¿y el ransomware? ¿Desapareció? No. Para el Foro Económico Mundial, el ransomware ya pasa a ser no un impacto tecnológico, sino un impacto económico. Y está categorizado en los azulitos. O sea, fíjense. O sea, y ustedes dicen, pero pará, esto no lo resolvimos. No, no es que se va a resolver. No es un tema que se va a resolver. Y para explicarlo un poco, es entender también que esto no es solo una visión del Foro Económico Mundial. Por ejemplo, cuando Gartner habla de los top 5 riesgos en general que tenemos para este trimestre, el primero es código malicioso aumentado, potenciado por inteligencia artificial. Fíjense, los que tienen el cuadradito son los top 5. ¿Bien? Soft ransomware targets y el problema de las regulaciones. Ahora, cuando hablamos de ransomware, esta es la única estadística que yo uso todos los años. ¿Qué es esto? Esto lo elabora Chain Analysis. No sé si conocen la empresa, pero es una empresa que se dedica a analizar el blockchain. El blockchain es donde suceden todos los pagos y las transacciones de criptomonedas. Es como el libro contable del blockchain. Ahora, lo que ustedes están viendo es una gráfica de... El circulito indica el tamaño del pago de ransomware. Esto no es estimamos, creemos o el número de ataques. Esto es, cada uno de esos son grupos de ransomware. Por ejemplo, y acá ven el tamaño de la media del pago de ransomware y acá la cantidad de frecuencias de pagos que tienen. Y esto nos indica el modelo de negocio de cada uno de estos grupos. Muchas veces ni siquiera sabemos qué pasan. En Colombia no hay una regulación que diga que tengo que decir que tuve un ataque de ransomware. En Estados Unidos, si yo pago un ataque de ransomware, tengo que ir y decirles que pagué, porque esto es dinero. Pero fíjense, por ejemplo, este grupo Dark Angels tuvo un ataque, y fíjense, son casi 100 millones de dólares. Bueno, eso quiere decir que ese grupo, con un solo ataque, fue pagado 75 millones de dólares. Levante la mano que tiene 75 millones de dólares de budget de ciberseguridad. No hay más. Bueno, este grupo acaba de obtener, 7 millones y medio, póngale el 10% que lo va a usar para los ataques, el resto para comprarse Ferraris y otro tipo de cosas. ¿Bien? Eso es lo que tiene, eso es la escala de lo que tenemos que defender. Y otra parte es, y no es solo los grupos de ransomware, sino los propios gobiernos que tienen un ejército de ataque de ciberejércitos. Esto es lo que pasó también este año, fíjense, el 27 de febrero, Norcorea atacó uno de estos cyber exchangers de criptomonedas, crypto exchangers, que se llama Bybit.
es donde, si ustedes quieren comprar criptomonedas, van y ellos les hacen la transacción y todo eso. Por supuesto, ellos manejan las criptomonedas en sí. Le robaron 1.5 billones, 1.500 millones en un ataque. Eso se vuelve en financiamiento para la fuerza de ataque también. Leía hoy de mañana que un grupo pro-israelí atacó un crypto exchanger en Irán y le robaron 90 millones de dólares. Ustedes se dan cuenta de las cifras que estamos hablando en un solo ataque. Esto es el poder de ataque, básicamente. Entonces dicen, con esto pueden comprar vulnerabilidades de día cero, o sea, perfilar perfectamente la empresa, contratar empleados que se infiltren en sus empresas. Todo esto es lo que sucede hoy en día. Ahora, alguien puede decir, no, pero Juan Pablo, eso de las ciberarmas y todo eso, creo que viste mucho Netflix, ¿no? ¿Vieron la película esa de Zero Day? ¿Vieron es muy buena. Es bastante parecida a la realidad en algunos aspectos. Esto salió publicado ¿dónde dice acá? Acá. 12 de marzo del 2025. Si no saben coreano, yo se lo voy a traducir. No, está en inglés también. Esto es un decreto oficial del gobierno coreano. No es que un espía entró y vio algo. Dice, el gobierno coreano hizo una orden ejecutiva para establecer lo que se llama el Research Center 227, ¿bien? Que se va a dedicar a desarrollar tecnologías de hackeo internacionales. Esto es público, ¿eh? O sea, es como que alguien que diga el gobierno sale directamente. Dice, de acuerdo a las investigaciones, ¿qué es lo que va a hacer? Va a investigar y desarrollar tecnologías para robo de información basados en AI. Muy parecido a lo que decía abajo de las ciberarmas. La otra parte que dice, las autoridades de Corea esperan que este centro opere 7x24 para responder a las necesidades que tenga el equipo de ataque de Corea. Entonces dice, y va a desarrollar programas de hackeo sofisticados. No está oculto, ¿eh? Les vuelvo a decir, si escanearon el código, yo les paso la presentación. Y después dice, no se confundan, ¿eh? Estos no son los que hacen los ataques. Estos no son los cyber warriors. Dice, que hacen esto. Esto es un grupo de investigación interna que desarrolla programas ofensivos. Con las capacidades, eso nos va a dar la posibilidad de hacer nuevos ataques y establecer. Así piensa Norcorea. Y no es que vayan a atacar otros gobiernos. Les interesa atacar a cualquiera. Y esto es público. Eso es a lo que nos enfrentamos. Porque a veces cuando decimos, ¿qué será esto? Bueno, es esto a lo que nos enfrentamos hoy en día. Ahora, para entender estos riesgos, les voy a pedir que entren nuevamente. O sea, yo tengo que entender básicamente qué riesgos tengo yo. No es solo entender el panorama de amenazas. Y para eso normalmente las empresas hacen algo que se llama un Cyber Risk Assessment. La idea es, ¿cada cuánto hacen ustedes un Cyber Risk Assessment? Bien. Las opciones son anualmente, nunca, cada 7 a 12 meses, cada 1 a 6 meses, cada 1 a 2 años o cada 2 años o más. Tenemos 7 personas contestando. 13. Buenísimo. 20 personas. Si ya entraron, ya lo tenían abierto. 50, cada 1 a 6 meses, anualmente. Bien. Va subiendo, va subiendo. Ahora vamos a comparar un poco mensualmente. ¿Vieron? Esto es lo que hacen que después se les entregan un mapa de calor. Sí, una pregunta ya. El alcance de evaluación de riesgos, eso que ustedes después ven y que les entrega una... No. Eso no es riesgo cibernético. Para los que se acuerden, vamos a hacer un repaso del año pasado. ¿Se acuerdan? El riesgo cibernético está definido por las amenazas a las que puedo estar enfrentado, que pueden ser no cualquiera. Después, las vulnerabilidades que pueden explotar esas amenazas y las consecuencias que pueden tener en mi negocio. Eso es un ataque, o sea, que es diferente. El penetration test es algo para evaluar cómo están mis tecnologías y mis vulnerabilidades.
Pero esto es lo que ustedes ven el resultado como un mapa de calor a veces. Y alguien les llega con esto y dice, el área de riesgos hizo esto y tenemos este mapa de calor. ¿Qué vamos a hacer? Nadie sabe muy bien cómo entraron los puntos ahí, ni quién los puso, y nadie sabe muy bien cómo se mueven, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que la palabra más importante de esta charla era dinámico? Bueno, si anualmente es la mayor parte de respuestas que tenemos, ¿cómo yo puedo responder a algo que veo una vez por año? Estoy respondiendo a una foto de hace un año o de hace 6 meses. El tema es, no estoy tomando la decisión con la información correcta. No es que sea malo tomando decisiones. El problema es que no tengo la información correcta para tomar las decisiones correctas. Y eso es el único objetivo de la gestión de ciberriesgos. Cualquier gestión de riesgos tiene un solo objetivo, tomar mejores decisiones. Después lo que vaya a pasar, hay cierto grado de incertidumbre, pero esto pasa de esa manera. Ahora, vamos a ver un poco qué dice la ISACA. Ustedes conocen la ISACA, que son los auditores, ¿no?, de ciberseguridad. Capaz que algunos han tenido experiencia con ellos. Estos normalmente vienen de la parte de auditoría, lo que más nos gusta, ¿no? Cuando llega a las auditorías dice, mira, tenemos que hacer todo esto. Y como yo tenía poco tiempo para invertirle a esto, llegó el auditor. Bueno, ¿qué dice la ISACA? Y ustedes van a ver la misma respuesta. Esto lo sacan también en octubre, más o menos. Fíjense, ¿cuán a menudo hacen un Cyber Risk Assessment? El 62% de las empresas es anualmente o más. ¿Se dan cuenta por qué los cibercriminales tienen éxito? Porque ellos están operando en algo que ven, y dicen, mira este riesgo, vamos a explotarlo. No es explotar una vulnerabilidad. Y dice, pero nadie hizo nada. No, nadie hizo nada, porque lo que están viendo no lo habían visto en tiempo real. A mí lo que más me asombra de esta encuesta no es solo el 62%. Es que la escala mínima es mensual. Eso es lo que más me asombra. Y esto cambia todos los días, cambia minuto a minuto. A medida que cambian, por ejemplo, ¿saben cuál es una de las mayores vulnerabilidades que ustedes tienen? Problemas de configuraciones, en identidades, en la nube o en lo que sea. Vamos a desconfigurarle el multifactor de autenticación a esta identidad porque nos lo pidió el proveedor aquel, porque la aplicación así mientras probamos. ¿Eso sabemos que subió el riesgo de eso? ¿Sabemos que yo tengo que ver un riesgo diferente? Y esto es la parte importante. Ahora, esto de la gestión de ciberriesgos, ¿es algo que Tren está hablando? ¿Es un invento de Tren? O sea, no. El NIST, que sacó el CSF 2.0 en febrero del año pasado, hubo un gran cambio. El gran cambio es esta parte amarilla que hay acá, que se llama gobierno. Gobierno de ciberseguridad. Y ustedes dirán, ¿cómo hago gobierno de ciberseguridad? Ahí no van a comprar ninguna tecnología, ¿no? Pero sí hay tecnologías que los van a ayudar. Pero el gobierno de ciberseguridad, vean que afecta a todo. No solo una parte. Y ese ha sido el gran cambio. ¿Y saben lo que dice el gobierno? Dice, los ciberriesgos están en constante expansión. Y la gestión de estos riesgos debe ser un proceso continuo. Lamentablemente el NIST no define continuo, así como ninguna norma, ni ISO, ni ninguna cosa que ustedes vean va a definir lo que es continuo. Búsquenlo porque no aparece. ¿Por qué? Porque no puedo exigirles eso, porque si no es muy complejo. La gran pregunta que ustedes tienen que hacerse siempre es ¿cuán continuo es continuo? Si continuo es una vez al año, o una vez cada 6 meses, una vez cada mes, ya se dieron cuenta que hay un gap para cubrir. Y lo que dice el reporte es que este proceso de gestión de riesgos continuo es independiente del tamaño de la organización y de la madurez que tengan. Entonces, si ustedes quieren justificarlo de alguna manera, ¿por qué tienen que hacer esto? Usen el NIST. Y lo que dice esta parte del NIST es básicamente eso. La capacidad de la organización. Esto es lo más importante. Y no quiere decir que lo que ustedes vengan haciendo no era importante. Es que está en otra parte del ciclo. Y fíjense, monitoreados. Los ciberriesgos deben ser monitoreados. Cuando yo veo que uno hace algo anualmente o cada 6 meses, me acuerdo de mis check-ups de salud. Así es como yo monitoreo mi salud, digo. Y cuando voy y aparece y dice, uy, ahora estoy enfermo. No, ya estabas enfermo hace mucho tiempo. ¿Bien? ¿O te subió el colesterol? Sí, no te pasó ahora. Ya pasó hace tiempo. Y podrías haber hecho cosas antes. Pero el tema es que no tengo una manera de hacerme un check-up constante. Pero en ciberseguridad eso está cambiando. Pero primero que tenemos que cambiar es la forma de pensar. Entonces,
esto es una analogía que creamos en Trend Micro para que ustedes puedan explicar a lo que se enfrentan ustedes y a lo que se enfrenta la empresa. Ustedes están en ese mar de riesgos, de assets digitales, de nuevas tecnologías y tienen que navegar. Y para navegar en un mar lo que se necesita es una brújula, para tener dirección, para saber a dónde voy. Y dónde voy de acuerdo a los momentos que estoy viviendo. Entonces, esa brújula me va a decir, en este momento tengo que hacer esto para este lugar, en este momento tengo que hacer lo otro para el otro lugar. Esa brújula es lo que nos ayuda, y eso es el gobierno de ciberseguridad también. Pero para entender cómo opera la brújula, tiene que haber direcciones. Y nosotros tenemos, en esta brújula de la ciberseguridad, tenemos 3 direcciones. ¿Bien? O sea, así como la brújula normal tiene un norte, un sur, un este, un oeste, nosotros tenemos 3 direcciones. Es antes de una brecha, durante una brecha de ciberseguridad y después de una brecha. Así es donde vivimos, así es donde viven las empresas. Es así, estos son los ciclos. Entonces, si nosotros estamos acá, seguro estamos o antes o después de una brecha, ¿correcto? Si es durante una brecha, seguro que ustedes no deberían estar acá, deberían estar haciendo otra cosa. Pero ese es el gran punto. No lo vemos de un ciclo constante. Y durante muchos años, y así la industria de ciberseguridad y todos, nos hemos focalizado en la detección y respuesta, y es correcto, no es que esté mal, ¿bien? Pero esto es reactivo y defensivo. Y es lo que yo siempre les digo. ¿Para acá se invierte en tecnologías, en procesos? Por ejemplo, todos tienen un SOC, ¿correcto? O algo por el estilo que sea un monitoreo, ¿sí? ¿Cuántos de sus SOCs los llaman para avisarles de configuraron mal el multifactor de esta identidad? Esto que acaba en la nube lo tienen mal configurado. Esta vulnerabilidad no tiene parche. No lo llaman por eso, ¿verdad? Lo llaman cuando hay un incidente. Está bien, porque ellos trabajan con datos de amenazas, no con datos de riesgo. Entonces, eso es lo que sucede. Después de que hay un evento durante una brecha, que respondemos y el impacto puede ser grande o pequeño, pasamos a la otra etapa que hemos hecho, que es recuperar y mejorar. Y yo a veces le agrego recuperar, mejorar y olvidar. ¿Bien? Porque nos olvidamos de lo que pasó, ¿no? O sea, si el impacto fue, y si seguimos operando y no nos pasó nada, dicen, mira, hoy me comí este pedazo de carne, estoy bien, no sé si estoy bien, capaz que el colesterol subió y yo no sé cuál es el rango que va a pasar eso. Y eso es lo que se llama ciberresiliencia, y está correcto. Este tipo de ataques que ustedes ven que pasan constantemente es porque no estamos abordando este hueco. Este es el gap, este es el hueco que nosotros no estamos haciendo. Y es como yo hago algo diferente y además la continuidad de este ciclo. Y es ser mucho más proactivo y predictivo. Y verlo como un ciclo, y verlo operacional, no una vez por año o una vez cada 6 meses. Operacionalizar el ciberriesgo de la misma manera que hago lo otro es la gestión del ciberriesgo. Y recuerden, para todo esto y para toda estrategia, lo que yo tengo que tener son estas 3 partes: personas, procesos y tecnología. Entonces, si de este lado tengo el SOC y me ayuda en detección y respuesta, imaginen que operacionalizar el ciberriesgo sería tener un Cyber Risk Operation Center, ¿bien? O un CROC. Cosas que hay que pensar nuevas. Esto es lo que tiene que ver con nosotros, innovar, desafiarnos, pensar en algo diferente, ¿bien? Y para eso, y para poder explicar eso, una de las cosas que también valida esta posibilidad es cuánto se invierte de presupuestos y de personas. Normalmente las empresas invierten entre el 35 y el 65% del presupuesto de seguridad en eso, 25% al 35% en recuperación, backups, incident response, pero muy poco entre el 0 y el 5% en gestión del ciberriesgo, en ser proactivos. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque esto me va a ayudar a tener que responder a mucha menor cantidad de amenazas. Ahora, viendo esto, recuerden que es importante tener en cuenta que la gestión del ciclo de vida del ciberriesgo es algo que tenemos que definir y explicárselos a todas las áreas que tengan que ver con esto. Incluso esto debe depender de ciberseguridad, y las áreas de riesgo pueden ayudar. Pero ¿saben qué pasa con las áreas de riesgo? Porque yo hablo mucho con áreas de riesgo. Las áreas de riesgo no entienden el dinamismo, la continuidad y la responsabilidad compartida de lo que es el ciberriesgo. Ellos están acostumbrados a gestionar riesgos que no cambian a esta velocidad.
Entonces hay que explicarles que no se gestiona de la misma manera. Gestionar el ciberriesgo es como apuntarle a un blanco móvil. O sea, se va a mover acá, le estoy haciendo esto e inmediatamente se movió para allá. Entonces, ese es el dinamismo que tenemos que tener. Por eso tenemos que definirlo y explicarlo. Y esto es muy importante para hablar con las áreas de riesgo y con las áreas de negocio. Y tiene que ver con esto. Esto es el ciclo de gestión de ciberriesgo. Y cuando alguien cree que está haciendo esto, porque lo peor es pensar que estoy haciendo algo. El primer error de toda gestión de ciberriesgos es no entender sobre lo que estoy evaluando el riesgo. Y eso tiene que ver con inventariar todos los activos digitales, que esto no es solo endpoints o direcciones IPs, tiene que ver con APIs, con containers, con configuraciones de nube y todo. Contextualizarlos al negocio y darles un valor de impacto y que eso además sea recalculado de acuerdo a las interacciones de los activos digitales. La otra, para cada activo digital, después de que tengo esto, identifico las vulnerabilidades, las amenazas y las consecuencias para el negocio. Después de calcular eso para cada activo digital, tengo que consolidarlo y mostrarlo de alguna manera, que es la evaluación, el cálculo y la priorización de eso. Pero hasta acá solo estoy viendo los ciberriesgos. Esto es assessment. Pero ¿qué pasa? Yo cuando gestiono algo, lo tengo que mejorar, tengo que tomar una acción. Y el otro de los grandes problemas de los puntos de ese mapa de calor es saber, salió esto que decía que teníamos alto riesgo de ransomware. Vamos a comprar un EDR, no sé qué. ¿Pero eso disminuyó el riesgo o no? No lo sé. Eso lo tengo que medir constantemente. Si algunos usan cyber insurance o seguros cibernéticos, ustedes saben cómo funcionan las aseguradoras de riesgo cibernético. ¿Alguien usa cyber insurance? 1, 2, 3, perfecto. Esto funciona con un formulario, ¿no? Que les dicen, tengo multifactor authentication. Es así, yo lo he visto. No saben si lo tienen en la caja, si lo tienen implementado o no. Pero con eso la aseguradora calcula una póliza. Por ejemplo, en las nuevas pólizas de seguro de Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno tiene algo que dice, mira, yo te ofrezco esta póliza que sale tanto, pero tengo esta otra más barata, pero cada vez que conducís tenés que tener una aplicación que va a medir la velocidad que vas, cómo frenás, si te pasaste un alto, esto, el otro, y te voy a calcular la póliza con respecto a el dinamismo de tu estilo de conducción. Así debería ser la gestión de riesgos. Y eso ya existe, pero eso lo podemos hacer también. Pero en base a esto, para cada defensa y control que yo aplico, pues dice, voy a aplicar este control. Por ejemplo, vamos a poner multifactor authentication en todos los usuarios, ¿no? Lo han escuchado varias veces. Y alguien dice, ¿cómo vamos con el proyecto de multifactor authentication? Vamos al 99%, ¿no? Presentación de proyecto. Y la gente aplaude y lo que sea. Si alguien tuviera noción de lo que es el riesgo cibernético, diría, yo no sé si eso es un éxito o no. ¿Por qué? Porque si ese 1% de las identidades que no tienen multifactor authentication o la pueden desconfigurar a su antojo o lo que sea, son las más críticas del negocio, el riesgo es mucho más grande que la que está protegiendo el 99%. Y eso tiene que ser calculado. Y no es fácil de calcularlo. Entonces, cuando sucede esto, la mitigación del ciberriesgo me tiene que llevar a la reevaluación y el recálculo de ciberriesgo. Y al monitoreo. Pero alguien lo ve así y dice, bien, yo creo que hacemos algo así. Y acá es donde ustedes tienen que aplicar este otro vector. Es la velocidad. El ciberriesgo tiene dos vectores que cambian completamente esta forma de ver el mundo, y es la velocidad. Y es la velocidad del negocio, tecnológicamente, por supuesto, y la velocidad de los atacantes. Entonces, esto tiene que funcionar a esta velocidad. ¿Bien? Esto tiene que ser constante. Si ustedes dijeron, pero yo hago inventario de activos, tengo un Excel, que donde tengo los assets más críticos, lo que sea, ¿cada cuánto cambia ese Excel? ¿Cómo cambia la criticidad? ¿Quién define la criticidad? Esto es a lo que nos enfrentamos. Esto es la innovación que tenemos que tener. Y ahora vamos a hablar un poco del primer aspecto de velocidad, que es la velocidad de los atacantes. Ya hablamos un poco al inicio del panorama, pero ¿qué es la velocidad de los atacantes? Y cuando muestro esto, ustedes dirán, ahora Juan Pablo va a hablar de inteligencia artificial y de ataques de día cero y de las cosas que se hicieron, como les mostré, que eran complejas. Pero este tipo de cosas
que nosotros podemos pensar que es donde realmente están pasando los ataques, pasan, pero muy poco. Este es el reporte. Nosotros en Trend Micro tenemos un equipo de Incident Response que atiende incidentes globales. Hace más de 5 años que tenemos un equipo de Incident Response que atiende a incidentes de Trend Micro y de otros clientes. Tenemos equipos de Red Teaming. ¿Por qué? Porque aprendemos muchísimo de ellos. Nuestro equipo de Incident Response, de los casos de Incident Response que atendieron en el 2024, estas fueron las causas. Activos sin parches. Esta es la primera. Así entran los cibercriminales, Porque después nos dicen, che, mostrame cómo entraron. Configuraciones cerradas, o sea, algo que debería estar bien configurado y no estaba. Phishing, redes planas que conectan una cosa con otra, sin doble factor de autenticación o activos desconocidos, donde yo no puedo instalar el endpoint directamente. Yo sé que esto no es fancy, pero esto es la verdad. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque la gestión de ciberriesgos es pésima. Pésima. Yo no puedo identificar o no puedo justificarle a alguien que este activo sin parches es lo más crítico que tenemos que hacer en todo el día de hoy. Porque es el riesgo mayor que tenemos. Y si no, pasa a ser uno más en la lista de esos de 100 activos que tienen que ponerles parches. Y eso es hacer mala gestión de ciberriesgo, y eso es lo que es tomar malas decisiones. Y eso es lo que nosotros vimos en Trend que teníamos que ayudar. Por ejemplo, los casos típicos de Incident Response, una compañía adquiere otra compañía, eso se entera por las noticias, la compañía A le manda un phishing a un empleado de la compañía B que no tiene el mismo tipo de seguridad que tenía, pero le dice, uy, te estamos adquiriendo, empezame a dar todos estos datos. El otro, ¿qué va a hacer el de la compañía B? O sea, va a decir, no le doy los datos, si me acaban de comprar. Yo no sé si va a tener trabajo mañana. Entonces, le pasa los credenciales, le dice accede a este portal para empezar a subir todas tus cosas, bien, usa las credenciales, acceden al dominio. Esto hasta acá, más o menos cuando ustedes lo ven, pueden decir, bueno, sí, esto es lo que pasa normalmente. Pero se obtienen las credenciales del dominio y en ese momento ya está, ya se tiene acceso al Active Directory y a todo lo que pasa. Pero las credenciales que se obtienen, y esto acá vamos a ponernos un poco más técnicos, lo que se obtienen no son los passwords, son los hashes. ¿Bien? El punto es que ese hash no me sirve para nada si yo no lo puedo volver un password. Y acá es donde empiezan a ver cómo cambia todo esto del mundo, ¿no? Entonces, antes, para descifrar hashes, por lo menos había que tener una infraestructura de $30.000. Ustedes vieron con lo que roban los atacantes, o sea, $30.000 no es nada para ellos, para descifrar un grupo de hashes muy grandes. Ahora, por 29 centavos de dólar, y esto funciona así, con un servicio montado en AWS, uno va, pega los hashes y dice, estos hashes son los que obtuvimos del ataque pasado. Eligen así, interfaces gráficas, esto es tal cual. ¿Bien? Eligen el diccionario que quieren aplicar, eligen las distintas partes, les calcula lo que salen y confirman y listo. Y ya tienen el resultado. La estrategia de contraseñas es muy importante, pero no es aplico multifactor de autenticación, eso ustedes lo hacen. El tema es entender cuál es el riesgo de cada una de las identidades como está hoy en día y el riesgo de que esas identidades, por ejemplo, sean vendidas en la dark web y no sea fragmentado todo esto. Y las técnicas de acceso inicial siguen siendo las mismas. Ingeniería social, phishing, ¿bien? Entonces, esto es el tipo de cosas que nosotros vemos. Siguen pasando lo mismo. Entonces dice, pero Juan Pablo, ¿cómo puede ser que no lo solucionemos? Bueno, sí, es muy fácil, porque esto no es solo tirarle tecnología al problema. Tengo que primero darme cuenta que estoy gestionando mal los ciberriesgos. Y esa es la capa que tenemos que aplicar. Entonces, basado en esto, la explotación de vulnerabilidades y todo lo que vemos, este es otro de los grandes, esto es aprendido de nuestros equipos de Red Teaming. ¿Bien? Trend Micro tiene servicios de Red Teaming y de Purple Teaming. La diferencia es que no solo vemos cómo se explotan las cosas, sino que trabajamos con los equipos para entender por qué pasaron y cómo se pueden defender. Entonces, esto, ¿saben cuánto demora en promedio nuestro equipo de Red Teaming en tener acceso al Active Directory y todo lo que hay? 37 minutos normalmente, básicamente. ¿Por qué? Este es uno de los grandes problemas que hay.
Y uno dice, ¿y esto no lo solucionaron? Bueno, es un problema de mala configuración del Active Directory y tiene que ver con los templates o las plantillas de configuraciones de certificados de Active Directory. Entonces, esto funciona así. Y ahora les voy a mostrar, esto es grabado de un ejercicio de red teaming de nuestro equipo. Hay una aplicación libre en GitHub que se llama Certify. ¿Bien? Entonces entran con un equipo, cualquiera, ejecutan esto, inmediatamente se conectan al Active Directory y les dicen, mira, ya encontramos 14 templates de certificados, esto es lo que pasa, de estos todos tienen esta expiración, estos son los problemas que tenemos, y encontró uno que tiene permisos peligrosos. Bien, esto no es ninguna vulnerabilidad. Esto es un problema de configuración. Pero ustedes tienen que entender que las configuraciones malas son vulnerabilidades y tienen que ser evaluadas como un riesgo. No es solo los parches que no tengo. Las vulnerabilidades, los usuarios hicieron clic en un phishing, son vulnerabilidades. Y las malas configuraciones también. Entonces, después de que obtienen el certificado, obtienen el hash de la contraseña de administrador, que ya vieron qué es lo que sucede, ¿bien? Se va directamente a cambiar la contraseña del Active Directory, después crea un listado de los usuarios activos, esto es tal cual así lo hacen, ¿eh? No hay mucho. Y usted dice, ¿de dónde obtienen los hashes? Obtienen miles, cientos de hashes para hacer todo esto. Y después evaden los passwords. Uy, me faltó una parte. Bien, disculpen a ver si funciona. Era el anterior, acá. Bien, déjenme ver si es acá. Listo, acá está. Esto era lo que les quería mostrar. Pasan a ver los passwords y después directamente lo que hacen es ver la lista de password que pudieron conseguir desde el template que tenían activo. Y básicamente esto les va a dar el acceso a todo el resto de las partes de los passwords. Ahora ustedes dicen, pero yo tengo el EDR hoy en día, ¿no? Ese es el gran punto. Y nosotros hacemos EDR y hacemos endpoints, también seguridad de endpoint. Lo que ustedes tienen que entender es que cuando alguien tiene el acceso al Active Directory o a un equipo, no hay software que los pueda ayudar. No existe. No existe software que pueda quedarse instalado cuando yo tengo el acceso del... No se puede decir, no importa lo que les digan, o sea, no, pero tenemos medidas de antidesinstalación. No existe. Ustedes tienen que poder desinstalar el software. El usuario administrador, el root, tiene que poder desinstalar el software y los drivers, y no importa lo que sea. No hay manera. Eso es un problema de arquitectura y ustedes tienen que entender que eso es uno de los grandes gaps que hay hoy en día, por lo cual evadir el EDR es otra de las cosas que ustedes tienen que empezar. Por ejemplo, algo que no se evade es el tema de detección y respuesta en la red. Nuestros equipos de Incident Response nos dicen, evadir el EDR para nosotros es facilísimo. Después que tengo todo este acceso, dice, lo que no puedo evadir son las cosas en la red. Y yo preciso la red para comunicarme. Entonces, ese es otro de los grandes puntos que hay que entender. Otra de las técnicas para evadir el EDR es cortar la comunicación con la consola central, no solo desinstalar el endpoint. Porque si ustedes tienen la telemetría en el endpoint y nunca llega a la consola, ustedes no ven nada. Eso es lo que se llama silenciar el EDR. Pero bueno, eso es a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos al problema de tener esas herramientas aisladas, de poder no entender el panorama, y entonces tenemos que pensar en cómo yo hago la gestión de ciberriesgos y la exposición que tengo. Porque los usuarios, en lugar de hackear la red, hackean el proceso. ¿Y por qué es más fácil hackear el proceso hoy en día? Porque gracias a la inteligencia artificial ellos pueden hacer ataques muy importantes. La inteligencia artificial, ustedes saben, esto no es nuevo. Desde que hacemos identificación de rostros y dispositivos, esto es importante, o sea, y tiene muchos años haciendo. Hace más de 20 años que viene usando inteligencia artificial. Lo que cambió el mundo hoy en día es estas tres cosas. La inteligencia artificial generativa, que es lo que ustedes conocen como el ChatGPT y todo esto, los agentes y la automatización y la inteligencia artificial física. Estos son los tres puntos.
Ahora les voy a mostrar cómo los cibercriminales ya están usando agentes de inteligencia artificial para hacer ataques o para ganar dinero. Esto es lo que está pasando en el sistema educativo de California. Descubrieron que el gobierno de California les permite a los estudiantes ganar un dinero si se reclutan y toman clases remotamente. Entonces, alguien puede decir, uy, pero esto no es mucha ciencia, creen un perfil falso. No, es que solo le van a pagar si toman clases, si pasan los exámenes y si interactúan con los profesores y les hacen preguntas. Porque si no, la gente pagaría por eso. ¿Qué hicieron los cibercriminales? Bueno, crearon muchos estudiantes falsos, pero que interactúan con los profesores. Y los profesores no saben si es un estudiante o si es un agente de inteligencia artificial. Entonces, les pagan millones de dólares. Más de 10 millones en dólares federales y 3 millones en dólares. O sea, esto es lo que ganan haciendo. Y los profesores dicen, además yo no puedo atender a los estudiantes normales, pero yo no sé si son falsos o no. Y empezaron a decir, qué raro todo esto, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos importantes para que ustedes entiendan a lo que se enfrentan. El otro punto es la inteligencia artificial física. Y esto es uno de los ejemplos más difíciles y yo les quiero mostrar una de las experiencias que viví en San Francisco este año, que es el primer ejemplo de inteligencia artificial física porque tiene que ver con poner el cuerpo de uno a depender de la inteligencia artificial. No sé si ustedes vieron, estos son los autos autónomos. Esto no es piloto automático, esto no es Tesla. Esto es un auto que se conduce y que toma decisiones en el tráfico en tiempo real, no en la carretera y que todo este tipo de cosas. O sea, la cantidad de decisiones que hay que tomar a la hora de manejar es muy difícil. Entonces uno se sube y ya entra con miedo. Pero el miedo va aumentando cuando dice, ahora vamos a cruzar una avenida principal. Todo iba bien cuando íbamos ahí, pero además va rápido y se va cambiando de carril y otras cosas. Esto es Market Street. Pero fíjense, tiene que dar vuelta, tiene que mirar lo que está pasando. Y esto es inteligencia artificial. Esto es tomar decisiones. A mí el auto no me está preguntando lo que yo quiero hacer. Ni yo le estoy escribiendo, vaya por esta calle. Esto es esta parte. Y fíjense esta otra parte. El auto va a dar vuelta, va a haber una persona mirando el celular que no está mirando el auto y hay otro auto que quiere salir. Y así va a tener que tomar una serie de decisiones muy grandes. Esto mismo es lo que nos va a ayudar en ciberseguridad a tomar muchas mejores decisiones. Dar vuelta no es fácil. Pero ¿saben una cosa? Después de un rato me siento más seguro que en un Uber, porque yo en un Uber hago lo mismo. Le dejo toda la responsabilidad al tipo que va manejando. ¿Cuál es la diferencia? Y este ve muchas más cosas. Vean el auto que pasa por ahí. Y ahora, bien, directamente, cuando va a ser la otra gran parte era cómo va a estacionar. Esta es una calle doble sentido incluso. Si ustedes se dan cuenta, los autos vienen por este lado. Tiene que estacionar en ese hotel. Tiene que meterse en ese pedazo, hacer eso y estacionar en el hotel. Listo. Ahora vean. La única manera de hacer esto es tener múltiples sensores que estén mirando constantemente los riesgos que puedan pasar. Y ese es el punto hoy en día. Esto no es un mapa de calor una vez por año. Imagínense que lo programo y le digo, estos son tus datos. Y yo me subo y digo, ¿y este tipo vio el tráfico de hace un año? No, ¿bien? Y esto es lo que tiene que hacer. La otra gran duda que yo tenía era cómo iba a salir de acá, ¿no? Porque estaba como en punta. Entonces, ahí pasó un camión, va a marcha atrás y de pronto digo, uy, ya se trabó, un bug, ¿no? Y no, fíjense a la distancia que ve la moto que va a venir ahora en ese momento. Es por eso que pasó. Después ya dijo, está todo libre y me voy a seguir por el mundo. Ese es el gran punto. O sea, si yo pienso que estoy haciendo esto. Ahora, en la encuesta, con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿cuál es su mayor preocupación sobre la inteligencia artificial hoy en día? Hablaba con algunos de ustedes y me dieron una respuesta y ahora les voy a contar si coincide con esto que estamos viendo ahora. Empleados ingresando datos sensibles en herramientas de inteligencia artificial. El uso de aplicaciones, por ejemplo, esto es un área legal subiendo contratos a ChatGPT. Y pasa. Aunque ustedes no lo crean. Y no es por maldad, es porque dice, esto es muy fácil, ¿no? Uso de aplicaciones de inteligencia artificial no autorizadas, estafas de phishing y deepfakes hoy en día, el código generado con inteligencia artificial. Si ustedes tienen áreas de desarrollo, sus desarrolladores no desarrollan más, ¿eh? Antes ya usaban mucho open source, ahora ni siquiera usan línea de código. ¿Bien? Ese es el problema. ¿Qué código están poniendo en sus aplicaciones?
Estafas de phishing, bueno, uso de aplicaciones, ¿cómo estamos? Ataque a las aplicaciones de inteligencia artificial creadas por mi propia organización. Eso es si ya están usando eso, ¿no? Pero ese es el gran punto. Pero vean, wow, muy, muy interesante, esto coincide. Yo lo que escucho en todos lados y en todas partes del mundo es esto. Dice, mira, todo el mundo habla de inteligencia artificial y que quieren hacer aplicaciones, pero todavía no han hecho nada. Pero lo que sí pasa es que mis empleados usan inteligencia artificial. O sea, usan ChatGPT, pero un montón de aplicaciones y cada vez son más. O sea, no es solo ChatGPT, esta es la aplicación para que subas el estado financiero y te haga una presentación de 20 slides con videos y cosas. Y alguien dice, mi estado financiero que todavía no se publicó públicamente, yo soy una empresa, ya lo tiene la inteligencia artificial. Entonces, esto es lo más importante hoy en día que ustedes pueden agregar, la visibilidad. Y esto es una de las cosas que ya hacemos en Tren hace mucho tiempo. Constantemente clasificamos todas las aplicaciones de inteligencia artificial, vemos la criticidad que tienen y les damos las posibilidades a ustedes si son sancionadas o no. Y eso sube la identidad y el riesgo de la identidad de sus usuarios. Y lo pueden bloquear también. Eso es el primer paso. Entonces, entender esto es que la inteligencia artificial no es solo problemas, pero trae oportunidades. Pero los atacantes también son creativos. El phishing se ha mejorado muchísimo. Esto era un phishing típico, pero hoy en día cambia con la inteligencia artificial. Pero no es que solo escriban mejores phishing. El gran problema hoy en día es que personalizan cada phishing. Antes hacer esto era muy difícil, era muy costoso. Hoy en día lo hacen con inteligencia artificial. Por ejemplo, van a LinkedIn automáticamente, agarran lo que una persona está comentando, está publicando en este momento, buscan los comentarios y toman exactamente lo mismo que pasó de un lado y lo ponen en un correo. Dice, la semana pasada estuviste en este evento, publicaste esto, ¿te acordás que nos dijiste que te interesaba esto? Entonces, inmediatamente esto se vuelve mucho más creíble. Es mucho más difícil de saber. Y esto se hace de esta manera, muy fácil, todo automatizado. Se crean los scripts, se crea el código, se le dice soy una empresa de marketing que quiere ver lo que pasó con mi evento, en vez de decirle quiero mandar varios phishings, ¿no? Y automáticamente se crea el código, se cargan los datos. ¿De dónde sacan los datos? Del escudito ese de las verificaciones. Si hacen doble clic, esto es código, lo que está atrás de él. ¿Vieron cuando ponen F12 en Google Chrome? Que les parece el código de la página. Bueno, pegan eso, ya lo tienen, lo procesan con inteligencia artificial y listo. Ya se sabe a quién llegó, a dónde fue, dónde estuvo. Esto es la potencia de los mensajes. La otra parte es los deepfakes. Cada vez hacer deepfakes es más fácil. Y los deepfakes no es solo para obtener información, no puede ser para instalar malware. Entonces, se toma la imagen de una de las personas, el atacante ve los objetivos, entiende a quién reporta por las recomendaciones de LinkedIn. O sea, hay una gran cantidad de información que está pública hoy en día. Después va a YouTube, busca si el SEO tiene alguna charla o algo por el estilo, mapea las imágenes del video, mapea la voz y cada vez, ustedes han visto los videos por inteligencia artificial, cada vez son más creíbles. Y esto cambia minuto a minuto. Entonces es muy difícil tener en cuenta. Después usa esto, genera una llamada falsa, habla con alguien de la empresa y lo hace caer directamente en esa parte. La otra es la falsificación de voces. Esto es para los call centers. Entonces, agarran no es solo un video, sino una voz. Entonces le dicen, yo soy la ejecutiva tal, que siempre los ejecutivos están públicos en Internet. O sea, ellos dicen, sí, pero esta es una conferencia que di, ¿cómo voy a decir que no la publiquen? Bueno, es así. De acá saca esto, se modela el audio, llaman al call center y le hacen creer que es la persona que olvidó el celular, está en Dubái, ¿bien? De viaje. IT Help Desk. How can I help you today? Hi there, it's Jessica Burnham calling from legal. I'm currently on business in Dubai and I've lost my phone. Can you please help reset my Outlook password? I have a new phone and need to get back in. Okay, can I get your employee number for verification? Oh, I don't think I can remember mine. It was on my phone. Can we use something else? Okay. How about you tell me a name of someone who reports to you? Esto lo sacó de LinkedIn, porque ella le dio una recomendación a él en LinkedIn. Okay, I'm resetting your
password now. The new password is carrot5761, all lowercase. Perfecto, listo. Okay, got it. Hey, thanks so much. I have to go, but thanks. Okay, glad I could help. Have a nice day. Una persona con alto rango llama al help desk y esto es lo que sucede. ¿Cómo nos defendemos de esto? No es solo tecnología. Por supuesto hay tecnología. Trendmicro hace tecnología para detección de deepfakes. Pero lo más importante es empoderar a los empleados. Los empleados que tienen acceso a estas modificaciones tienen que tener mayor poder que cualquier persona de la empresa, incluso que el CEO. Tienen que poder confrontar al CEO y decirle, no te voy a cambiar el password hasta que no me des esto. No me importa dónde estés, si se te está hundiendo el barco o lo que sea. No te lo voy a cambiar. Esto no es fácil. Yo estas charlas las doy también para la Interpol. Y me acuerdo que uno de los oficiales de la Interpol me decía, imagínate al soldado tal diciéndole al coronel que no le va a cambiar la password. ¿Se dan cuenta? Esto es a lo que nos enfrentamos. No es fácil de resolver, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto nos indica que acelera la actividad del atacante. La inteligencia artificial lo hace. Escriben mucho mejor malware, encuentran muchas mejores vulnerabilidades y escriben nuevos exploits en mucha menor cantidad de tiempo. Y como ustedes ven, hacen mejores deepfakes y mejores phishing. Ahora, si ustedes piensan en lo que dijimos, ya les mostré cómo proteger a sus usuarios del uso de inteligencia artificial y ya lo pueden hacer. Si ustedes son clientes de Trend, hablen con nuestro equipo. Esto lo pueden hacer rápidamente con varias integraciones y pueden tomar acciones y al menos ver cómo está su panorama de uso de inteligencia artificial dentro de la organización. Pero ahora imagínense que tengo que proteger inteligencia artificial. Ahora me dicen, vamos a generar inteligencia artificial. Y ustedes son convocados a la reunión. Dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, esta es la estrategia. Esto es lo que nosotros vemos en Trend Micro. Tienen que pensar de la misma manera que se pensaba siempre, lo único que con el enfoque de inteligencia artificial. Va a haber datos, ¿correcto? Y va a haber capas. Y para cada capa yo tengo que pensar de manera diferente. Tengo datos, tengo microservicios que van a acceder a esos datos, ya sea de NVIDIA, de Docker o lo que sea. Tengo modelos de inteligencia artificial, eso es una capa nueva, antes no había esa capa. Bien, tengo infraestructura sobre la que roda todo esto, que también tengo que proteger. Bien, tengo redes que interconectan todo eso y usuarios que acceden. Si ustedes me dicen estas tres partes, infraestructura, redes y usuarios, es lo que ya conocemos, es protegerlos. Ya lo hacemos hace mucho. Pero modelos, los microservicios, todo eso ya es diferente. Los datos en inteligencia artificial no son la misma base de datos estructuradas. Yo no puedo borrar un dato en una base de datos vectorial así nomás o de un modelo. Y para cada uno tengo que ver cuáles son los desafíos de seguridad, los controles que tengo que poner y la estrategia de ciberseguridad. Entonces lo pueden plantear así. Dicen, asegurar lo que queramos en inteligencia artificial tiene que ver con tener estos enfoques. Entonces, para cada uno, yo les voy a pasar esta PPT, cada uno tengo diferentes, pero pensando desde la inteligencia artificial. Así se asegura la inteligencia artificial. No tiene mucha más ciencia. Lo que hay que hacer es pensar en capas de protección que tengan que ver con el modelo de arquitectura de inteligencia artificial. Y esto es también lo que hacemos en Trend Micro. Ahora, vimos, todo esto fue velocidad de los atacantes. ¿Se acuerdan cómo veníamos con esto? Ciclo de vida de gestión del ciberriesgo, 2 velocidades, velocidad de los atacantes, velocidad del negocio. La velocidad del negocio, ¿a qué nos lleva? A que yo hago un montón de tecnologías y cosas que me permiten tener seguridad reactiva. La seguridad reactiva tiene que ver con cómo yo reacciono a las amenazas, cómo yo reacciono a algo que está pasando. Eso no es un riesgo. Lo de este lado no es riesgo, ya se materializó el riesgo. Lo del otro lado es cómo yo detecto los riesgos, con inteligencia de amenazas, analíticas predictivas, con múltiples factores de autenticación basado en riesgo, con vulnerabilidades basadas en riesgo. Todo esto es el cambio que tenemos que hacer. Las herramientas, pero alguien puede decir, pero yo tengo herramientas proactivas. El problema es que están aisladas. Cada vez que usted tiene una cosa fragmentada, no puede calcular el riesgo. Acuérdense que el ciberriesgo es compartido entre las tecnologías. Y yo tengo que tenerlas interconectadas para calcular el riesgo. Esta es la capa de gestión de ciberriesgo que le digo que tienen que agregar para poder ver esto.
Al hacer esto de esta manera, yo puedo predecir, prevenir los ataques, frenar a los atacantes y ser mucho más proactivo. ¿Por qué? Porque esto es lo que normalmente yo veo en una estructura reactiva. Inicio del ataque, detección, respuesta, y seguro que tienen métricas para esto, ¿no? Pero esto no empezó así. Esto empezó antes. Antes de que alguien detectara el ataque. Y este es el punto de gestión de ciberriesgo. Entonces, gestionar el riesgo empieza también por las personas. Y ahora les voy a dar un ejemplo de los cientos de ejemplos que les podría dar de cómo las cosas fragmentadas no nos permiten gestionar el ciberriesgo. Para lo que ustedes no sepan, Trend Micro, dentro de Vision One, tiene una plataforma de simulación de phishing. Dicen, ay, ahora Trend Micro quiere entrar a venderme simulación de phishing. Pero yo ya tengo algo de phishing. El tema no es tener la tecnología. Es, ¿para qué tengo esa tecnología y para qué la conecto? Nuestra plataforma de simulación de phishing tiene una sola razón de ser y el gran diferencial es conectarla con el ciberriesgo de las identidades y de los humanos. Hasta acá, todo lo que ustedes conocen. Creo el correo, se manda la campaña, veo cuántos abrieron el correo, ¿no? ¿Correcto? Eso lo hacen. Pero ¿qué se hace cuando termina todo esto? Se le pasa a recursos humanos y le hagan un entrenamiento. Y la gente va a entrar a un entrenamiento y nosotros creo que mágicamente la gente va a dejar de hacer clic en phishing porque hizo el entrenamiento. Nada más lejos de la realidad. O sea, eso no disminuye el riesgo. Ustedes no saben lo que pasó con esas personas. Incluso no tomaron ninguna acción con esas personas más que hacerles hacer un entrenamiento. Una de las cosas importantes sería hacer que, adicionalmente que la plataforma tiene capacitación, concientización, es esto. Unir todo esto con el riesgo. El riesgo tiene que ver con calcularlo, con el compromiso de cuenta, las vulnerabilidades, todos estos factores, y verlos y decir, estos son eventos de riesgo. Y acá voy a ver más de 2.300 tipos diferentes de eventos de riesgo. Fíjense que el primero, que pasó automáticamente priorizado por la criticidad que tenía ese phishing o lo que sea, es, lo primero que tengo que hacer es, un usuario acaba de caer en una simulación de ataque de phishing. Esto es automatizar. El riesgo que subió a la compañía es 7.6. Esto es no porque un usuario cayó. Debe ser un usuario extremadamente crítico. Tal vez sea la secretaria del director de finanzas. Y eso es crítico. Pero ¿quién va a decir que lo primero que tengo que hacer ahora es hacer una actividad con al menos la identidad de ella? Porque seguro que se cayó en una simulación. Debe haber hecho clic en 1000 lugares antes. Entonces, ahí es donde viene. Lo primero que tengo que hacer es gestionar el caso. Puedo abrir un caso de gestión de riesgo y alguien dice, ¿y Trend Micro ahora está en la gestión? Sí, esta plataforma tiene toda una gestión de tickets. ¿Por qué? Porque es la única manera de dar seguimiento. Pero alguien dice, pero esto es manual. O sea, y todo esto ya está en la plataforma, ¿eh? No tienen que comprar nada. Es porque nuestra visión cambió al ciberriesgo. Pero vean lo otro. Dice, ¿y no lo podría automatizar? ¿Y qué puedo automatizar con alguien que cae en una simulación de phishing inmediatamente? Muy fácil. Creo un playbook para... Estos son algunos templates de los que tenemos, de playbooks, de cosas automatizadas, pero las cuentas con alto riesgo, yo puedo hacer, cada vez que vea una cuenta que tiene un riesgo alto, que subió por alguna razón, puede ser por un ataque de simulación, porque la vemos en la dark web, por muchas cosas, automáticamente puedo hacer que resetee el password. O que lo desloguee de la máquina. Desloguear a alguien de una máquina es algo extremadamente crítico e importante, porque todos los hashes se vuelven a recalcular. Entonces, cuando un atacante entra a una máquina que tiene un usuario logueado, todos los hashes valen. Cuando lo desloguean, esos hashes que él ya obtuvo anteriormente, ya dejan de servir. Y esa cosa mínima puede salvarme del peor ataque que ustedes puedan pensar. Pero eso es pensar en riesgos. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que tener. Porque la formación tiene límites. La gente no va a ser menos riesgosa porque ustedes la eduquen. ¿Bien? Entonces, constantemente, y este es un caso de los múltiples que les puedo hacer. Les mostré el del Active Directory y otros. Entonces, ¿cómo empieza toda esta historia? Esta historia empieza por conocer los numerosos activos, ¿se acuerdan del panorama de ciberriesgos? Activos digitales que hay que tener constantemente. Y además de descubrirlos, tengo que entender cómo estos activos forman parte de
mi red de riesgos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a través de las herramientas de seguridad que ya tienen, a través de integración con APIs, de integración con Active Directory, de la red, con terceros. Todo esto lo pueden agregar. No importa la tecnología que usen en el endpoint, no importa pueden calcular los ciberriesgos ya hoy en día solo integrando el Active Directory, su escaneador de vulnerabilidades, sea Rapid7, Qualys, el Office 365, sus cuentas de nube. Integren todas las cuentas de nube para calcular el riesgo que tienen las identidades y las configuraciones de nube. Al menos pueden empezar a tener esa visibilidad, sin instalar nada incluso. Entonces, después de esto, estar seguros que no están viendo solo los laptops o los servidores. Estoy viendo los assets de nube, las aplicaciones, los sistemas de inteligencia artificial, las identidades, las APIs, los containers, lo que tengo en el perímetro, los dispositivos de OT. Eso es lo que yo veo actualmente. Después de ver eso, después de descubrir los tipos de activos, ahora es enriquecer esa información, porque hasta ahora parece solo un inventario. ¿Bien? Si yo no lo enriquezco, no entiendo el contexto. Sin contexto no existe ni ciberseguridad ni gestión de riesgo. Los puedo etiquetar para entender, estos son los de marketing, estos son los de acá, estos son los de este proyecto. Porque después yo puedo hablar con el negocio calculando el riesgo en base a las áreas, que es otra parte importante. Y puedo ver distintas regiones y puedo decirle, mira, esta región es la que más riesgo nos está trayendo. Algo está fallando en el proceso. Veamos qué es lo que tengo que priorizar. Después evaluar las vulnerabilidades, por supuesto, y evaluar las vulnerabilidades en todo el entorno, para ver básicamente no solo cuál es el CVSS score, sino el contexto de explotabilidad de la vulnerabilidad. Grábense esto, contexto de explotabilidad. Eso me da a entender cuáles son las aplicaciones y las vulnerabilidades y cuál es la criticidad. Tal vez una vulnerabilidad de CVS Score 7.5 sea mucho más importante que una de 9.8, de acuerdo al contexto. Esta es la otra parte, las configuraciones. Las configuraciones son parte del cálculo de ciberriesgo. Todo esto en conjunto, imagínense. Esto era imposible antes de calcular, antes de tener un data lake, inteligencia artificial. Gracias, hoy en día lo podemos hacer y podemos priorizar y podemos decir. Por ejemplo, este es un ejemplo de mala configuración detectada por un evento. Miren, automáticamente, antes de que venga el Red Team, porque ustedes no tienen acceso al Active Directory, no configuran el Active Directory, ¿correcto? Eso lo hace infraestructura. Entonces, básicamente con esto le puede decir, mira, tenés una mala configuración en el Active Directory, que esto no los van a explotar, lo explotan en los Red Team y lo que sea. Esto es lo que tenés que hacer. Y además decirle, esta es la prioridad número 1 para esto. La otra es entender que cada cálculo, después yo tengo una lista de cosas para hacer, pero acá es donde viene el otro gran problema. No importa la cantidad de cosas que yo tenga para hacer, si esto no me ayuda a priorizar. Priorizar es tomar mejores decisiones. Priorizar es saber que mi equipo está haciendo las cosas correctas en el momento correcto. No es que está todo el día ocupado. Ciberseguridad se necesitarían días de 48 horas. Pero el problema es que no hacemos las cosas correctas. Alguien me tiene que ayudar a priorizar. Esta es otra de las cosas que hace la inteligencia artificial y la plataforma. ¿Cómo priorizo? Bueno, primero conozco los datos sensibles. Esto es una de las cosas que ustedes vieron. Los atacantes van a buscar los datos sensibles. Tengo que conocerlos. Y este es uno de los factores que podría usar para priorizar. Poder entender cuáles son mis datos sensibles y dónde están. La otra que tengo que calcular constantemente es las relaciones entre activos. ¿Qué activo me permite conectarme con tal activo? ¿Y por qué este activo ahora acaba de tener una conexión con este? Y en este momento se creó un camino de ataque que no lo conocía hace un minuto. Eso me permite crear un mejor contexto. Y generar un mejor contexto me permite predecir el camino de ataque, que es lo que me va a hacer ser mucho más proactivo. Esto que ustedes están viendo no es un ataque real. Esto no es algo de XDR. Estos son los posibles ataques que les pueden pasar de acuerdo a las relaciones que nosotros vemos. Todo esto es hecho por inteligencia artificial. Digo, mira, si a vos esto es lo primero que tenés que hacer. Ese web server que tenés es lo primero, lo más crítico. Porque si llegan a eso, van a llegar directamente al storage de los datos. Esa es otra conversación. Eso es pasarle a infraestructura otro tipo de cosas. Y puntuar el riesgo relativo de los activos es extremadamente importante porque con esto puedo priorizar y medir. Adicionalmente de medir, puedo entender qué cosas
son las que me tengo que concentrar hoy. Por ejemplo, en ese servidor que está dando la cara a Internet. Y dice, ¿pero por qué ese servidor está dando la cara a Internet? Ay, no sé, alguien lo configuró. Bueno, eso pasa en un minuto. En un minuto se generó un riesgo. Y ustedes están trabajando con un mapa de calor que hace un año que se los hizo alguien. Ese es el gran punto. Eso es en qué concentrarse. Eso es basado en todo esto, en la predicción de datos, y tiene que ser continuo. Entonces, esta tecnología, esta mentalidad que es la exposición al ciberriesgo, es lo que a mí me permite ser mucho más proactivo y hacerle la vida difícil a los atacantes. Por supuesto que ustedes en su casa no tienen rayos láser, capaz que tienen una alarma o una cámara. ¿Bien? Cuando ustedes tienen que proteger algo importante, ¿por qué hay todo esto? Y ustedes ven a Tom Cruise que tienen que arrastrarse y que capaz que lo toca con el hombro. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, hacer que sean evidentes mucho más pronto a partir de la gestión de riesgos. Ahora, esto que dice Juan Pablo y que plantea, ¿realmente tendrá algún efecto en la vida real? Bueno, la semana pasada estaba en el evento de Security and Risk Summit de Gartner en Maryland. Y una de las cosas que me asombró fue este slide. ¿Bien? Fíjense lo que dice. Y dice para el 2028. Y yo digo, pero esto ya lo hacemos. El tema es, qué interesante. O sea, estamos como 3 años adelante de lo que dice Gartner. Las organizaciones que enriquezcan los datos del SOC con información de exposición, que tiene que ver con esto que les mostraba de riesgos, van a reducir la frecuencia y el impacto de los ciberataques por un 50%. 50%. Eso quiere decir que el 50%, voy a hacer mi SOC efectivo 50% más haciendo este tipo de cosas. Y esto es parte de la innovación que tenemos. Pero ¿se acuerdan que yo les dije al inicio que otra de las grandes dificultades es cómo hacer nuestra función más relevante para el negocio? Bueno, Gartner también habla de esto. Este es otro slide que me gustó mucho. Esta es la piedra Rosetta. No sé si les interesa a veces la historia. Yo soy fanático de la historia y sobre todo la historia de Egipto. Con esta piedra se pudo entender lo que realmente decían los jeroglíficos. Hasta antes no se podía entender. Porque la piedra está en 3 idiomas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es nuestro gran desafío en ciberseguridad. Nosotros tenemos que hablar 3 idiomas. El idioma del CFO, que es el idioma de esto cómo me va a traer más negocio o cómo me va a hacer que esto sea más rentable. El idioma del CIO, que es, ¿y esto cómo va a soportar las tecnologías que yo tengo que hacer? Y nuestro idioma, que es decir, cómo demuestro con métricas claras lo que está pasando. Para esto, Trend Micro se ha focalizado muchísimo en crear este nuevo idioma para comunicar el ciberriesgo. Porque no es solo tener una plataforma, es cómo yo acerco al líder de negocios, a los ejecutivos, con el líder de ciberseguridad. La primera pregunta que hacen es, ¿cómo está nuestra ciberseguridad? ¿Con qué salimos nosotros? No, mira, compramos esto, el EDR y esto y el otro, y paramos tantas vulnerabilidades y los ataques del ransomware, y ahora ya está, ya lo perdieron. Él quiere saber cómo está nuestra seguridad. El punto es, ¿cómo yo le puedo responder de una manera que sea creíble? Pues le voy a decir, está bien. Y dice, ¿y qué es bien? ¿No? Así son las conversaciones, así. Esto es últimamente lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué medir el riesgo? Porque nos ayuda a nuestra evaluación interna, a la evaluación del estado de ciberseguridad, a la comunicación que podemos tener con otros y a la toma de decisiones. Por eso lo tenemos que hacer. Y hace tiempo que se ha intentado hacer esto, y las primeras etapas es informes en Excel. ¿Cuántos han presentado un Excel o un cálculo de riesgo tratado de sacar de varias herramientas en Excel? Después los informes de cumplimiento, ¿bien? O algún scorecard o mapas de calor, pero esto genera mucha desconfianza, porque no hay alguien que lo calcule con una metodología adecuada. Esto es una de las cosas que hicimos en Trend, crear una metodología pública basada en estándares que calcule el ciberriesgo y nos permita tener un idioma en común. Entonces, esta puntuación continua, este cálculo continuo, la evaluación continua del cumplimiento y ahora la cuantificación del ciberriesgo, que es algo que van a ver para el último trimestre del año en la plataforma, bien, nos va a permitir tener una mejor comunicación. Porque todo esto que ya hacemos hoy en día, que es la comunicación del riesgo, entender por qué subió o bajó, ya es muy útil. Hay muchos ISOs que lo usan. Por lo primero que usan es esto, dice, 71. A mí no me importa el 71, te dice la junta directiva. ¿Estoy bien o estoy mal? Entonces dice, no, mirá,
¿Qué significa estoy bien o estoy mal? Entonces ahí te dicen, bueno, vamos a compararlo con otras organizaciones, tal vez de nuestro rubro, de nuestra región, de nuestro tamaño. Ah, mira, las otras están en 38. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para bajar del 71 a 38? Y ya está. Tenemos que hacer esto, esto, esto. Bueno, vení dentro de 3 meses, te doy tanta plata y mostrame que bajó. Pero la gran ventaja es que lo mide alguien más. Y ese es lo que genera la credibilidad. Pero eso es lo que hacemos hoy en día y ya lo hacemos con Cyber Risk Exposure Management. Pero hemos encontrado que adicionalmente el cumplimiento es importante. Y para los que usan Vision One ya van a ver que hay una parte de automatización de cumplimiento. Porque el cumplimiento es otra medida. Si estamos bien en las normas de cumplimiento, al menos cumplimiento. ¿Bien? Que esa es la parte. O al menos lo mínimo necesario lo estoy haciendo. Y es importante. El cumplimiento es un riesgo. El board habla de pocas cosas. Habla de cómo están nuestros gastos, nuestras finanzas. Hablo de cómo estoy en cumplimiento y hablo de cómo están los riesgos. Mucho más no se puede hablar. Y esto nos da un asiento o una voz en la mesa del comité. Y esto es lo que pusimos. Dijimos, bueno, si ayudamos en esto, si ya estamos ayudando midiendo el riesgo con el score y podemos ayudar con el cumplimiento, que esto es lo que podemos mostrarles y esto es lo que ustedes van a ver hoy en día, incluso hasta si no tienen que cumplir con una norma específica, con NIST, con ISO, con lo que sea, pueden crear sus propias normas de cumplimiento y decirles, bueno, así estamos en materia de cumplimiento, comparado con NIST, con esto, con el otro, y van a ver cada una de las partes que nosotros podemos ver. Incluso a través de los tags, poder ver cómo está de cumplimiento recursos humanos, cómo está esto que está en la Unión Europea, que tiene otras partes de cumplimiento y otros tipos de cosas. Eso es otro de los pasos que hemos dado hacia la comunicación. Unificar todo, no solo las partes técnicas, detección y respuesta. Y ven que se van acercando. La otra pregunta que dice, ¿con qué frecuencia nos podrían pedir un rescate de ransomware y cuánto nos va a costar? Otra pregunta fácil de contestar, ¿no? Y acá es donde viene la otra parte. La puntuación me da un score, me compara, me permite hacer esto, el cumplimiento me dice cómo estoy, pero esa pregunta no la puedo contestar con eso. Todo depende si me hacen la pregunta, ¿no? Pero hay muchos CISOs que están recibiendo esa pregunta. Y entonces dijimos, bueno, entonces si podemos cambiar esto y podemos ampliarlo a otras personas, y ese es el idioma que quieren hablar, porque lo otro ya era bueno, es cómo hago la calificación de riesgo, cómo obtengo más datos y cómo lo pongo en un contexto del negocio. Del negocio significa del negocio financiero. ¿Bien? Estado financiero, valor de la marca, panorama normativo, naturaleza del negocio. No es el negocio como el negocio. Es el negocio visto desde el punto de vista financiero. Y eso es lo que se llama Cyber Risk Quantification. Eso es, incluso estamos en un preview privado, si ustedes quieren entrar en el preview privado nos avisan. Y esto es lo que van a ver. Esto se calcula de la siguiente manera, con frecuencias y probabilidades, con impacto, ¿bien? Y esto es lo que cada uno de esos aspectos, que muchos ya los tenemos hoy en día, eso se hace con simulaciones Monte Carlo y otro tipo de cosas, pero es lo mismo que les decía antes, todo este cálculo está atrás de todo esto, no se preocupen, no lo van a tener que hacer a mano. ¿Cómo calculamos el impacto? Por la base de datos del negocio, por datos que ustedes entran, por datos que nosotros tenemos del negocio y de las empresas, y van a tener mejor escenario, peor escenario, que es lo que normalmente se hace cuando uno evalúa riesgos. Y van a decir filtración de datos, ransomware con encriptación, y así es como lo van a ver. Ustedes van a entrar los datos de su empresa, dónde operan, en dónde están, algunas preguntas que les vamos a hacer y todo el resto va a ser derivado a partir de lo que nosotros conocemos, de las integraciones, de cómo está el riesgo, de cómo está configurado, que ya lo hacemos hoy en día, y el resto va a ser ese cálculo y de decirle, bueno, para este escenario lo más probable es que pierdas 33 millones de dólares y pasa de esta manera o hacer esto de esta otra manera. Entonces dicen, entonces invertir $1 millón no es nada. Esto es para lo que los va a ayudar, simplemente. Otra parte, esto es calculado por nosotros, entonces ese es el punto donde los queremos ayudar para eso mismo. Entonces los ayuda en informar decisiones para inversiones, la evaluación frente a terceros, para calcular las pólizas de seguro, para una gran cantidad de cosas. Entonces, esa es otra de las grandes innovaciones que nos van a permitir hacerles eso. Y ya no es que ustedes van a tener que esperar la pregunta. Ustedes van a decirles, quiero hablarles de nuestros riesgos en ciberseguridad. Y van a tener todas las herramientas.
Si les preguntan números, si les preguntan cumplimientos, si les preguntan datos de cuánto esto tendrá que ver con el dinero. Eso les hace posicionarse de otra forma. Y el Señor se va a reír, la líder de seguridad va a estar mucho más cerca y esa es la parte importante. Entonces, para ir terminando, bien, la inteligencia artificial está cambiando el mundo, por supuesto. Ahora ya vimos varias partes. Transforma la manera en que vivimos, que trabajamos y cómo nos entretenemos. Pero también está generando nuevas amenazas. Y ser reactivo ya no es suficiente. No basta con ser reactivo. Tanto los atacantes están beneficiándose como los defensores, que somos nosotros. Y esto significa un cambio en las reglas del juego. Piensen que esto es un juego de ajedrez. El que puede pensar más adelante es el que tiene más ventajas. Entonces, nosotros podemos predecir mejor si tenemos las herramientas correctas, podemos detectar mejor, podemos automatizar más, podemos priorizar más. Adicionalmente, vamos a tomar mejores decisiones gracias a lo que nos va a permitir todo esto ya al servicio de las mejores conversaciones. Cuando hablo de inteligencia artificial, todo el mundo va a hablar de inteligencia artificial, por eso quiero poner este slide. La inteligencia artificial también es reactiva o proactiva. Ustedes ya lo vieron, con el carro o cuando escriben. Cuando escriben es reactivo. ¿Qué me dice este ataque? Eso ya lo hacemos, está bien, perfecto. Consejos. Deberías de hacer esto ya más proactivo. O ya hice todo esto. ¿Qué querés hacer diferente o querés que haga algo diferente? Por supuesto, todo esto se customiza y tiene que ver con cuánto ustedes quieren darle el control o no. Ahora, predecir desde el punto de vista del atacante es una de las cosas que ustedes ya van a ver valor muy grande en el rol de ciberseguridad. Van a poder predecir, de acuerdo a lo que los atacantes están haciendo y a mis vulnerabilidades y a mi riesgo, estos son las posibles líneas de ataque y ahí ustedes hablan top-down, hacia su equipo, hacia sus proveedores. Esto es lo que quiero que hagamos. Lo que vimos anteriormente es bottom-up, desde ustedes hacia los directivos. ¿Y cómo se hace esto? Constantemente Trend Micro sigue integrando fuentes, normaliza los datos, lo calcula para darles todo esto, todo lo que ustedes vieron. Esto es lo que hacemos hoy en día. Entonces, las amenazas van a evolucionar, no van a dejar de evolucionar. Ya vimos por qué, ya vimos lo que nos dice el Foro Económico Mundial. Si ustedes quieren ser líderes en esto, no pueden esperar, tienen que anticiparse y tienen que adaptarse y tienen que actuar. Eso es uno de los mensajes que para mí son más fuertes e importantes. Si te anticipas en este juego, ganas. Si reaccionas, pierdes. Muchas gracias a todos. Gracias, Amu.